Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación a distancia. Pero para comenzar necesito que ustedes me comenten qué experiencia han tenido con la educación a distancia. Así que les voy a pedir por favor que levanten la mano los que hayan tomado algún tipo de curso que se considere educación a distancia. Ok, muy bien. Bueno, veo que varios han tomado algún curso de educación a distancia. Ahora me gustaría pues preguntarles, por ejemplo, tú, Roberto, ¿qué cursos específicos has tomado y en qué modalidad, ¿no? Si fue pues, en línea o si tomaste por algún curso por correspondencia o algún otro tipo de educación a distancia. Muy bien, gracias. Por allá atrás. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, para esta actividad vamos a tomar en cuenta que la educación a distancia pues es prácticamente cualquier curso que no está siendo impartido de manera presencial. Es decir, que haya sido por correspondencia o la manera más conocida entre nosotros que es los cursos en línea o de manera virtual. Bueno, para que nosotros entremos un poco en materia de lo que es la educación a distancia, vamos a plantear dos casos. Vamos a plantear en primer lugar el caso de Daniel. Daniel es un estudiante que acaba de concluir el segundo semestre de la carrera, va a entrar apenas al tercer semestre y está en ese proceso en el que va a comenzar a hacer su horario para, para inscribir materias para el siguiente semestre. Cuando llegue a inscribir sus materias, le comentan a Daniel que tiene opción de meter dos materias en modalidad virtual. Estas materias son matemáticas financieras y estadística de los negocios. Básicamente, Daniel está preguntándose qué es lo que debe hacer. ¿Debe inscribir las materias en modalidad presencial o debe tomar las materias de manera virtual o en línea? La decisión que vaya a tomar debe de afectar a las necesidades que tiene en específico Daniel, un estudiante que va a comenzar su curso en tercer semestre. Por el otro lado, vamos a analizar el segundo caso, tenemos a Carlos. Carlos es un alumno de último semestre, va a entrar al último semestre y bueno, tiene la opción de inscribir una materia de la misma manera, en la modalidad en línea. Entonces, Carlos empieza a buscar y analiza las posibilidades que tiene y se da cuenta que puede inscribir un curso de imagen profesional de manera virtual o en línea. Ahora, ¿qué debe hacer Carlos? ¿Debe inscribir la materia de manera presencial o debería inscribirla en línea? Tomemos en cuenta que Carlos está en último semestre. Al estar en último semestre, él tiene que llevar a cabo prácticas profesionales y se entiende que si tiene unas cuantas horas extras para dedicarle a sus prácticas o para dedicarle alguna otra actividad, debido a que pues en la mañana va a estar trabajando en sus prácticas y en la tarde va a estar asistiendo a la escuela, y si él se puede ganar unas horas extras, eso sería algo conveniente para él. Entonces tenemos dos casos, el de Carlos, por un lado que está en último semestre, y el de Daniel que está en tercer semestre. Entonces quiero que nos dividamos en este momento en dos grupos. El primer grupo nos va a analizar el caso de Daniel y el segundo grupo nos va a analizar el caso de Carlos. ¿Okay? Van a decidir en función de las necesidades que tiene cada uno, Carlos y Daniel, qué es lo que les conviene más. Necesito que se metan en el personaje, que lo vivan como si fueran ustedes y determinen qué les convendría más, llevar las materias de manera virtual o presencial. ¿Ok? Vamos a darles 2 minutos para que se acomoden y hagan la discusión y ahorita regresamos. Muy bien, vamos a compartir, vamos a empezar con el primer grupo, el que analizó el caso de Daniel,
que nos comenten qué fue el resultado al que llegaron, cuál fue la decisión que tomaron. ¿Les conviene inscribir la materia de manera presencial o en la modalidad en línea o virtual? Muy bien. En base a las necesidades que tenía Daniel, nosotros suponemos que para él tal vez sea más conveniente la materia, llevar las materias de modo presencial, porque son de un carácter más técnico, si le queremos llamar de una manera, y quizá necesite más guía de manera presencial. Por el otro lado, tenemos el caso de Carlos. Vamos a ver cuál fue el resultado a la decisión que llegaron como equipo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el caso de Carlos tenemos que él tal vez tiene una necesidad más amplia tal vez de disponer del tiempo, por lo cual tal vez a él le convenga un poco más llevar la materia en la modalidad virtual. Vamos a hacer un pequeño debate sobre el tema principal de esta clase, que es la educación a distancia. ¿Ustedes consideran que la educación a distancia es buena o es mala en términos generales? Y vamos a decir ventajas y desventajas. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el grupo 1, el equipo de este lado, diciendo, vamos a tomar nosotros como equipo 1 de este lado, la perspectiva de que la educación virtual, perdón, la educación a distancia no es muy favorable, y este lado va a tomar que la educación a distancia es bastante favorable. Entonces vamos a tomar posturas y vamos a discutir de manera rápida este tema. ¿La educación a distancia es beneficiosa, cierto o falso? Comenzamos. Muy bien, bueno, vamos a comenzar a sacar conclusiones de lo que fue este pequeño ejercicio de debate o discusión grupal. Vamos a tomar en cuenta todas las ventajas y desventajas que se nombraron. Estamos hablando específicamente de la educación a distancia. Entonces, las ventajas es que tienes un poco más de flexibilidad horaria, así le quisimos llamar, porque bueno, puedes, en vez de invertir tus horas en llegar físicamente a una clase, puedes tomarlas en otro momento en el que tengas tiempo disponible, y eso te ayuda a tener cierta flexibilidad mayor con las horas de clase. Otra de las ventajas es que, bueno, puedes utilizar esas horas que te genera favor para invertir en otras actividades. Caso contrario, las desventajas de la educación a distancia es que quizá a veces no puede llegarse a un tema tan técnico y tan específico que quizá requiera de mayor pregunta y respuesta en manera personal, para que el alumno pueda entender perfectamente lo que el docente quiere explicarle. En este caso, una desventaja sería que no tienen esa facilidad de hablar en persona, ¿ok? Y de entender todos los problemas de manera personal, como en el caso de una materia virtual que tendría que hacerlo en línea. Tendría que hacer esta sesión de preguntas y respuestas en línea, y eso complica un poco la comunicación entre los que toman parte de este tipo de comunicación. Muy bien. Como resultados, bueno, la educación a distancia es buena o es mala. Puede ser buena y puede ser mala, depende de la situación en la que nosotros decidamos aplicar estos casos en específico. Y es así como vamos a cerrar esta pequeña discusión.